Vivimos en el mundo del placer y lo instantáneo. Y en medio de este mundo y con esta filosofía, el mensaje que vamos a leer en Santiago capítulo 5, versículos 1 al 11 nos confronta, porque debemos invertir nuestra vida en cosas que son eternas. Y el elemento más importante de este proceso en un cristiano se llama perseverancia. El pasaje nos desafía a ser perseverantes en la fe mientras vivimos, mientras incluso sufrimos, pero sobre todas las cosas, mientras esperamos el retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al ser administradores de las riquezas de Dios, debemos ser responsables. ¿Por qué? Porque lo que poseemos son solo cosas y cuando las usamos para el servicio de Cristo, las cosas se convierten en tesoros que invertimos para la eternidad. En este párrafo de la epístola de Santiago, vemos la segunda venida de Cristo como su tema principal. Aquí vemos que en este compás de espera, Santiago presenta la fe y su recompensa en un claro contraste entre dos situaciones, los primeros 6 versículos y los segundos 5. En primer lugar, habla de los pecados de los ricos y en segundo lugar, de la perseverancia de los pobres. Abre la Biblia, por favor, conmigo en Santiago capítulo 5. En primer lugar, Santiago se va a referir a los pecados de los ricos, puestos ellos en una situación de opresores. En primer lugar, la persona que es rica y cuyo Dios es el dinero, porque aquí Santiago está hablando no a los ricos en general, sino a los que han abusado de su riqueza, a los que han explotado a los pobres, tienen un fin determinado, tienen una expectativa que Santiago la va a dejar claramente definida aquí. Estos ricos eran perversos que profesaban su adherencia a la fe cristiana, incluso asistían a la iglesia, pero cuyo Dios real era el dinero. Santiago aparece aquí como un profeta que clama por la justicia social, como hacían en la antigüedad Isaías en el capítulo 3, Amós en el capítulo 4 o Miqueas en el capítulo 2. Y mira las palabras con las cuales abre este capítulo. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Calvino decía que sin duda el arrepentimiento que viene de Dios tiene sus lágrimas que están mezcladas con el consuelo de Dios, pero que jamás llegan a ser aullidos. Aquí hay una expresión muy llamativa. Santiago está hablando, a los ricos, cuyo Dios es el dinero, de las expectativas que pueden tener. ¿Qué es la riqueza? Bueno, la definición depende de la cultura y de los tiempos que uno vive. La Biblia define la riqueza como una bendición de Dios. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabe? Porque Dios da el poder para hacerlas, como dice la palabra de Dios. Ahora, el problema, el pecado es acapararla a la riqueza, manejarla de acuerdo al propio corazón. Y cuando la riqueza le falta a la bendición de Dios, viene con ella la dificultad en diversas formas que todas ellas se oponen a Dios. Mire el versículo 2 lo que dice. ¿Cuál es la expectativa que un rico cuyo Dios es el dinero puede tener? Bueno, vuestras riquezas están podridas. En tiempos bíblicos, la riqueza se medía por semillas, aceites y otros productos del campo. Y esta expresión se aplica a granos agusanados, a un aceite avinagrado. El diseño de Dios permite que la naturaleza tenga cada estación de cultivo con sucesivos y nuevos abastecimientos para todos los que lo necesiten, sean animales, sean humanos. Y esto es visto como algo no necesario en la parábola del rico insensato. ¿Acaparar? ¿Acaparar para qué? Finalmente, esto se pudrirá. En segundo lugar, dice allí que vuestras ropas están comidas de polilla. Ante la ausencia de preservantes químicos, la ropa tanto del pobre como del rico era atacada por la polilla, con el agravante de que eso no sucede con la ropa que uno va usando diariamente.
Esta expresión se aclara en Isaías capítulo 51, versículo 8. Ahora, un versículo más adelante nos habla de otra situación de corrosión. Y dice allí, vuestro oro y plata están enmohecidos. Aquí está el clímax de la descomposición. El oro y la plata no se oxidan, pero sí se decoloran y sí se ennegrecen. En vez de poner el dinero a trabajar, esta gente acumulaba y no beneficiaba a nadie. Santiago habla de una corrosión que indica la falta de valor de las posesiones terrenales sin invertirlas en lo eterno. En definitiva, el oro y la plata son perecederos, pues no saldrán de este mundo, y por eso Pedro dice que no sirven para rescatar la vida, son cosas corruptibles. En primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ahora, dice aquí el texto que ese moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. La mención del fuego habla de un intenso dolor y remordimiento. Santiago está enseñando que todas las cosas están sujetas a diversas formas de pérdida. Alguien decía también que Santiago está convencido de que el concentrarse en cosas materiales no es solo entregarse a fantasías fugaces, sino a cosas que generan la destrucción total de la persona. Santiago mencionará 3 crímenes de esta gente en los versículos 4 al 6. En primer lugar, vemos la explotación por la retención indebida de los salarios. Dice allí, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago saca a sus lectores al campo abierto, donde nadie puede esconderse. ¿Sabe? La cosecha ha llegado a su fin, los campos están vacíos, los graneros están llenos, pero hay jornaleros que han trabajado y que aún no han recibido su pago diario. Cuando leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15, se decía ahí en la ley que no debía postergarse el pago al jornalero. Y la expresión allí del libro de Deuteronomio era para que no clame contra ti a Jehová el pobre y no sea en ti pecado. Es decir, había que liquidar al obrero en el jornal cuando se terminaba de trabajar. Los jornales claman y el clamor no llega al oído de los ricos, pero ¿sabe quién oye? Oye Jehová de Sabaoth, el Dios de las huestes celestiales y de la tierra. La Biblia enseña claramente que los ángeles participarán en el juicio de los incrédulos. Mateo capítulo 13, versículos 39 al 41. Lo que está queriendo decir aquí el texto es que el Dios omnipotente, Jehová de los ejércitos, está del lado de los oprimidos. La adquisición de riquezas al pagar salarios injustos, al retener ganancias de personas que son ganancias debidas, hace que la situación sea una situación de explotación. No pagar salarios justos, defraudar al fisco, usar pesos y medidas incorrectos, sobornar a personas que tienen que ejercer control, etcétera, etcétera, etcétera. Es una situación de explotación indebida. En segundo lugar, el pecado del rico tiene que ver con la extravagancia. Miren lo que dice el próximo versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Esta expresión realmente es riquísima. Santiago está denunciando la vida lujosa de estos ricos. Después de robar a sus empleados, estos ricos se dedicaron a un estilo de vida extravagante. Son placeres sin freno que conducen al vicio moral si la persona es consumida por la búsqueda de satisfacción individual. Estos son deseos, son derroches. Son personas que no tienen límites en cuanto a sus lujos. Se comparan a animales engordándose para la matanza.
Lo que Santiago está diciendo es que los banquetes y la ociosidad de ellos les están engordando como si se tratase de animales destinados al matadero. Lo que es peor aquí es que cuando el rico no tiene límites y vive solamente para sí, porque su Dios es el dinero, está viviendo como un animal tonto que come, come, come y engorda solamente para el día de su propia matanza. Esta frase presenta un cuadro real del juicio divino. Qué importante que es reflexionar en la palabra del Señor. La explotación, un pecado; la extravagancia, la falta de límites, otro pecado. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo podemos justificar el lujo y la opulencia en las iglesias y en los creyentes? ¿Cómo podemos gastar dinero que es del Señor en toda clase de despilfarro? Querido amigo, querida hermana, hermano, una vida sin abnegación tarde o temprano pierde el control en todas las áreas. Pero hay un tercer pecado, es el pecado del exterminio. Es un paso más descendente en el pecado descrito de estos ricos. Están dispuestos a hacer lo que fuera para mantener su estilo de vida. Mira lo que dice el próximo versículo, el 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es tremendo. El inocente no resiste porque tal vez si ellos protestaran, provocarían un peor trato, una pérdida de trabajo o incluso hasta su vida misma. Cuando los verbos condenar y muerte van juntos aquí, implica que estos ricos fueron a la corte y sabe mucho más que estos ricos usaron su dinero para corromper la justicia, porque están determinados a quitarse de encima al pobre, aunque éste fuera justo y no se oponga. Los ricos se valen cobardemente de la debilidad y la mansedumbre del pobre para cometer impunemente su pecado. Mira, cuando yo leo en la palabra de Dios, leo en el Salmo 37 las siguientes palabras de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el dinero? En primer lugar, disfrutar de lo que Dios nos da. Primera Timoteo 6:17 habla de esto. En segundo lugar, juntar dinero, trabajarlo y hacerlo dignamente. Pero en tercer lugar, desarrollar lo que Dios nos da, siendo un inversor. Jesús decía, alentándonos a convertir todas las cosas en tesoro, que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pablo escribía y decía, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál será nuestra situación si tenemos los medios para propagar el evangelio y no los usamos? ¿Cuál será nuestra situación si hemos acumulado cosas materiales que podríamos usar o haber usado para la salvación de personas? Vivimos en un mundo de deseos fabricados. Vivimos en un mundo
de una sociedad instantánea. Ahora, aunque el mundo en su maldad parece prosperar, al final el Señor Jesucristo vendrá. Y yo debo tener una claridad con respecto a esto. Debo tener la claridad de que debo vivir e invertir lo que tengo para la gloria del Señor y para el reino de los cielos. En segundo lugar, vemos aquí el pasaje en la mente y en la letra de Santiago de los opresores ricos y su pecado hacia los oprimidos, pobres, cristianos y la perseverancia de ellos. Vamos a concentrarnos desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Aquí veremos entonces la perseverancia del cristiano. Ningún hombre o mujer ministro de Jesucristo ha cumplido su ministerio si no ha sido capaz de resistir pacientemente. El cristiano también tiene expectativas. Miren lo que dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, es decir, mientras los ricos esperan esto, dice, ustedes tengan paciencia hasta la venida del Señor. La gran diferencia entre los opresores y los oprimidos es Cristo y la esperanza de su regreso aquí en la tierra. Mire, hermano, este mundo tiene fecha de vencimiento. Cristo volverá. Este mundo tiene una realidad aunque lo niegue. El Señor volverá porque Él lo prometió. Porque la Escritura habla de su retorno. Él volverá. Y es entonces esta la expectativa más alta que el cristiano puede llegar a tener. La certeza de que el Señor pondrá las cosas, todas las cosas, en su lugar. Ahora, ¿cómo perseverar en medio de estos tiempos? Lo que Santiago está queriéndoles decir aquí es que, muy bien, en el mundo puede ser que padezcamos diversas situaciones, pero nuestra mirada no se corta y no se pierde con este mundo. Nuestra expectativa está en lo alto. Allí ponemos nuestra mirada, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde volverá el Señor Jesucristo, como decía Filipenses capítulo 3. Santiago pone aquí, en primer lugar, la espera del agricultor. Esto nos llena el corazón de alegría. Dice allí el versículo 7, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. La espera del agricultor. Habla aquí Santiago de una lluvia temprana y una lluvia tardía. La palabra aquí para paciencia no es solamente una actitud de un paciente que está enfermo, como si tú lo fueras a ver a un hospital, donde depende de todo un entorno que le sirva y le sostenga para poder sobrevivir. Lo que está hablando aquí Santiago es una palabra mucho más fuerte que esperar pasivamente a que pase el tiempo. Santiago está desafiando aquí a los creyentes a ser activos, a sufrir activamente, sabiendo de que la cosecha pronto viene, de que el Señor no se tarda. La palabra aquí tiene que ver con una actitud activa de espera, no dejarse pisotear. Y aquí es muy interesante la imagen del agricultor. Se presenta una lluvia temprana donde en octubre y en noviembre en la tierra de Palestina se ablandaba la tierra, se podía sembrar, como decía el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 14, tal vez el libro de Oseas, capítulo 6, verso 3. Hay una espera. Después de la semilla, el agricultor puede llegar a cultivar algunos yuyos que salgan por allí, pero
más allá de eso no puede hacer nada más. Esperar que venga una tardía lluvia allá por abril, por mayo, que ayude a madurar el fruto, a cargar al fruto para que esté preparado para el tiempo de la cosecha final. Dice, hermanos, tengan paciencia y afirmen sus corazones. ¿Sabe? En la vida nos pasa como las estaciones de un año. Unas veces nos sentimos con la belleza y el aroma de una primavera, la frescura o el viento en contra de nuestro rostro como en el verano, pero hay veces que sentimos el frío del invierno. Y quiero animarle a usted a esperar, como el agricultor espera, pero también entregarse como los profetas se entregan. Esta es otra característica que vemos en los versículos que acabamos de mencionar. Dice el verso 10, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La paciencia refiere al labrador, la paciencia refiere a los profetas que entregaban la palabra de Dios, y pagaban un precio muy alto por hacer ese trabajo, no dudando, no distrayéndose. Ellos entregaban la palabra de Dios sin queja, porque aquí lo importante es que nosotros tengamos claridad de que el Señor va a mandarnos y el Señor va a respaldarnos, y en el momento que nos toque vivir e incluso sufrir por causa de Él, el Señor va a cuidarnos. Nuestra tarea es entregar, no acaparar para nosotros, sino ser personas que abran su mano para poder dar. En cuarto lugar, la perseverancia del cristiano está en lo que dice el versículo 11, en el ejemplo de Job. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué palabra maravillosa la que tenemos aquí. Estamos a un latido de estar en la misma presencia del Señor. Estamos a un momento en el cual el Señor pueda venir a buscarnos. Y el ejemplo de Job nos alienta en sobremanera. Job nos alienta a nosotros de una manera muy especial. En cierto sentido, Job era de todo menos paciente. Leyendo el drama de su vida, le vemos protestando a Job apasionadamente por lo que le había pasado. Había perdido todo lo que tenía. Lo había perdido rápidamente. Pero lo fundamental acerca de él es que a pesar de todas las preguntas agonizantes que le rasgaban el corazón, Job nunca perdió su fe en Dios. Mira cuando, por ejemplo, leemos en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, él decía, aunque él me matare, en él esperaré. Job, capítulo 16, verso 19, decía él, en el cielo está mi testigo y mi testimonio en lo alto. Job decía en el capítulo 19 y en el verso 25, yo sé que mi Redentor vive y que aún con mi carne o en mi carne he de ver a Dios. La sumisión de Job no fue muda y pasiva. Job peleó, Job perseveró, Job preguntó, Job desafió. Pero la llama de su fe jamás se extinguió. Yo quiero animarte en este tiempo de tu vida a pensar, a perseverar, a persistir, a descansar, a esperar como el agricultor, a entregarte como los profetas de la antigüedad, a seguir el ejemplo de Job, a que tu fe no se extinga
en medio de estas tormentas y estos tiempos tormentosos. Mira, habrá momentos en la vida en que parece que estamos en pleno invierno y quiero transmitirte la tranquilidad de que el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Habrá momentos en la vida cuando pienses que Dios se ha olvidado de ti. Pero si nos aferramos a Cristo, si nos aferramos a Él por fe, al final comprobaremos como Job que Dios es muy benigno y misericordioso. Encontramos aquí en el texto bíblico una palabra maravillosa. Dice allí, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Santiago emplea aquí una palabra griega que es la palabra telos, que es la palabra para la perfección, es la palabra para la madurez. ¿Sabes qué? Lo que te está pasando en tu vida ahora es parte de un proceso que Dios está haciendo para perfeccionarte, para purificarte, para presentarte ante Él con gran pasión y alegría, para que puedas tu gozo llegar al máximo, al tope, y tu vida llegue al propósito que Dios ha determinado para ti. Dios quiere quitar de tu vida lo necesario. Y la gran lección de este pasaje es que pase lo que pase, Dios nos guardará. Que pase lo que pase, Dios tiene un plan, tiene un fin con tu vida. Dios te perfeccionará. Arrímate por fe. No te alejes, no te confundas ni dudes. Hoy es tiempo de que tu paciencia pueda descansar en este Dios misericordioso. Grande misericordia, como dice el Salmo de la Antigüedad en el capítulo 85. Allí dice la Biblia algo maravilloso acerca de la misericordia de Dios. Salmo 86, versículo 5, dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Yo oro realmente para que tu fe crezca, para que si ha habido una distorsión en tu pensamiento y has depositado tu confianza en riquezas que enmohecen y perecerán, puedas agarrarte de Cristo. Él es el tesoro para nuestro corazón. Él es todo lo que nuestra alma necesita. Él vendrá a buscarnos. Él lo prometió. Él murió por nuestros pecados. Pero Él vendrá nuevamente sin relación con el pecado para buscar a todos los que le esperan. Persevera hasta el fin y termina con gozo la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él te guardará, Él te perfeccionará, Él tiene un fin, Él no se equivoca. ¿Por qué no entregas hoy tus expectativas al Señor y le dices, Señor, yo quiero esperar en ti, quiero entregar lo que me diste y quiero seguir el ejemplo de los que como Job dijeron, yo sé que mi Redentor vive y que aún he de ver a Dios? Oremos. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque los que ponemos la esperanza en Cristo Jesús no somos ni seremos defraudados. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por la gracia de Dios en Cristo Jesús que nos ha salvado y perdonado. Gracias por haber enriquecido nuestra vida, Señor. Y gracias porque en Cristo tenemos el tesoro y esperamos, Señor, verlo a Él cara a cara. Te ruego por el que está sufriendo, Señor, por el que está padeciendo injusticia en su vida, aliente su corazón por medio de tu Espíritu Santo y haya paz y descienda, Señor, esa sensación que solo tu Espíritu nos da, de que tú estás en el control de todas las cosas y a ti nunca se te escapará nada. Toda la gloria a ti
la bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.